Bueno, el martes pasado estuvimos viendo eh, con detalle las características de una celda PEM y vimos fundamentalmente qué componentes tenía y empezamos a hablar de las propiedades del componente principal de una PEM, que es la memoria. Fundamentalmente apuntando al nafion, que es el material que se utiliza en forma, yo diría, casi exclusiva en las celdas PEM, y vimos las propiedades de absorción de agua, básicamente, y de conductividad eléctrica. Y ahora lo vamos a terminar de ver algunas otras propiedades del nafion y después vamos a ver algunas membranas alternativas al nafion. Vamos a ver ahora brevemente el transporte de agua, el nafion. Acá está de nuevo el esquema de una celda PEM, donde el hidrógeno en el ánodo produce protones, y esos protones que migran hacia el cátodo, que transportan la corriente a través de la membrana, llevan consigo una cierta cantidad de agua, y eso da origen, como ya habíamos visto cuando vimos transporte en membrana, al fenómeno de flujo electromótico de agua. Es decir, es el flujo de agua del ánodo hacia el cátodo debido a el arrastre del agua de solvatación que llevan los protones. Y el flujo ese flujo electrosmótico, a veces llamado drag, es arrastre en realidad en inglés, es proporcional obviamente a la corriente. Cuando más corriente, mayor densidad de corriente hay, quiere decir que circulan más protones por el sistema. O sea que I sobre F nos da una idea. Se supone que lo único que conduce la corriente en la membrana son los protones, o sea que I sobre F es directamente el número de moles de protones que están migrando del ánodo al cátodo. Si eso yo lo multiplico por el coeficiente electrosmótico, que era, como recuerdan, el número de moles de agua por mol de protón, eso me da la cantidad de moles de agua que atraviesan la membrana por electroósmosis, por unidad de tiempo y por unidad de área. Pero por otra parte, yo tengo que en el cátodo es el lugar donde se genera agua por en el proceso de reducción del oxígeno. Y la cantidad de agua que se genera en el cátodo, yo la puedo calcular muy fácilmente porque si conozco la corriente, puedo calcular cuál es la cantidad de agua que se genera acá en el cátodo por cada mol de carga que circula. Esa generación de agua en este electrodo hace que la concentración o la actividad de agua en el cátodo sea el mayor que en el ánodo, y por lo tanto va a haber un gradiente de concentración en esta dirección, de cátodo hacia ánodo, que va a generar un flujo difusional, o sea, un flujo debido al gradiente de concentración de agua entre cátodo y ánodo. Si por otra parte la celda opera con una diferencia de presión, ¿no es cierto?, entre el ánodo y el cátodo, o sea, no trabajan a igual presión de ambos lados, se va a producir también un flujo hidráulico de agua, ¿no?, una permeación de agua, llamamos flujo hidráulico, que va a ser debido al gradiente de presión. Ahora, ese gradiente de presión dependerá de las condiciones de operación de la celda. Puede ser que el gradiente de presión sea en el sentido de ánodo a cátodo o de cátodo a ánodo. O sea, ese flujo hidráulico no tiene por ahora no tiene un signo definido hasta que uno no define las condiciones de operación. Sí, el flujo electrosmótico, que siempre es de ánodo a cátodo, y el flujo difusional, que siempre es de cátodo a ánodo. De modo tal de que uno puede establecer con estas ecuaciones un balance de agua. Si uno sabe la cantidad de agua que se generó, obviamente también hay otra cosa, que uno tiene que conocer la cantidad de agua que está llegando a ambos electrodos como resultado de la modificación de los gases.
¿Okay? O sea, no solamente se genera agua en el cátodo, sino que llega agua al ánodo y el cátodo a través de los gases que uno está inyectando. Pero si uno conoce el porcentaje de humedad que tienen los gases que uno está inyectando en cada electrodo, puede hacer perfectamente un balance de agua, un balance total. El agua que viene con los gases, el agua que se genera en el cátodo y las aguas que difunden o electrodifunden. Yo les había comentado cuando vimos la parte del coeficiente electrosmótico, cómo se medía el coeficiente electrosmótico en una membrana. Por ejemplo, lo que usamos nosotros en nuestro laboratorio, consiste en una celda, lo pasamos brevemente, consiste en una celda de 2 compartimentos, ¿qué tal? Donde están separados por la membrana, cuyo coeficiente electrosmótico uno quiere medir. Hay 2 electrodos, en este caso usamos electrodos de plata, cobre, plata. Entonces cuando uno hace circular aplica una diferencia de potencial y hace circular una corriente durante un cierto tiempo, es decir, hace circular una cierta cantidad de carga, en uno de los compartimentos en el que, digamos, en el que actúa como cátodo va a entrar agua y en el que actúa como ánodo va a salir agua, y midiendo la diferencia de niveles en estos 2 capilares, uno puede calcular qué cantidad de agua pasó por flujo electromótico del ánodo al cátodo. Hay gente que también mide el coeficiente en celdas de combustible, o sea, que en realidad el coeficiente electrosmótico en membranas no solamente tiene interés en celdas de combustible, tiene interés en un montón de otras aplicaciones de membranas. Por ejemplo, si se usan membranas para ósmosis inversa, o para electrolizadores, o para electrodiálisis, también el flujo electrosmótico tiene importancia. Pero en particular, cuando se trata de celdas de combustible, a veces se puede medir el coeficiente electromótico directamente en una celda, o sea, operando una celda en determinadas condiciones. Por ejemplo, si esta es la membrana, yo tengo 2 electrodos, ánodo y cátodo, y aplico una diferencia de potencial acá, o algo así, una corriente constante, yo lo que voy a estar haciendo es generando una cierta cantidad de agua en este electrodo, y ese agua va a migrar hacia el ánodo. Entonces lo que yo puedo hacer, como acá generalmente en el ánodo, acá inyecto hidrógeno, ¿no? Obviamente ese hidrógeno acá se convierte en protones, y ese protón es el que arrastra agua. Normalmente en una celda de combustible uno ¿qué haría acá? Pondría oxígeno. Entonces acá, en lugar de poner oxígeno y que se genere agua con los protones que llegan, lo que uno hace es poner un gas inerte, por ejemplo, hace pasar nitrógeno. ¿Okay? Y lo que hace es va analizando, va recolectando, va haciendo condensar el agua que arrastra este nitrógeno. O sea, el agua, la carga circula. Lo que pasa es que acá se pone un electrodo donde no hay reacción. Es un electrodo que simplemente se va a volver a generar hidrógeno cuando los protones lleguen ahí. ¿Okay? O sea, yo acá lo polarizo positivo, acá lo polarizo negativo, y cuando el hidrógeno llega acá, el protón llega acá, se produce hidrógeno. Y el agua permea, es arrastrada. O sea, son las mismas, desde el punto de vista de lo que pasa en la membrana, es independiente de lo que pasa en el electrodo. Porque acá se está generando hidrógeno exactamente de la misma manera que se genera la celda de combustible. La única diferencia es que el ánodo no tiene oxígeno, tiene un electrodo donde simplemente se vuelve a oxidar, se vuelve a reducir el protón de hidrógeno. Entonces, si yo colecto, hay distintas maneras de hacerlo, digamos, condenso o absorbo el agua que va permeando, después de una cantidad de tiempo, yo puedo hacer un balance de masa y calcular la cantidad de agua que permeó a través de la membrana. Y eso me da, saliendo la corriente total que circuló, es una manera de
poder calcular este coeficiente electrosmótico, que como indica acá, depende de la cantidad de agua absorbida, ¿no? Lambda, recuerden que es la cantidad de moles de agua por moles de grupo funcional negativo que tiene la membrana. Es lógico que ese coeficiente electromótico dependa del grado de absorción de agua de la membrana. También el coeficiente de difusión, que es el que me va a determinar cuál es el flujo difusional, también depende del grado de hinchamiento de la membrana, o sea, de cuánta agua se absorba. Y también el coeficiente hidráulico, es decir, los tres coeficientes de transporte dependen de la condición de la membrana, de cuánta agua tiene bebida. Obviamente eso cambia la estructura de la membrana y cambia los coeficientes de transporte. Bueno, entonces una pregunta. Sí. Me es difícil explicarlo, hacerla. No se forma como un perfil de concentraciones de agua en la membrana. Sí. Y eso a priori. Se forma un perfil, un gradiente estacionario, pero hay un flujo neto, hay un flujo estacionario. O sea, sí, la respuesta a tu pregunta es sí, se forma un perfil de concentración de agua. Claro, pero ¿y uno puede controlar ese perfil de concentraciones de agua? Porque es como controlar el porcentaje de agua que hay en distintos puntos. Pues si vos no puedes controlar eso, el valor que calcules en este caso no es necesariamente igual. Sí, bueno, eso, a ver, vamos, sí, es correcto lo que decís. Yo no expliqué con detalle, No, pero este hidrógeno también entra con una cierta cantidad de agua. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si vos el hidrógeno lo inyectás seco? La membrana originalmente va a tener una cierta cantidad de agua. Obviamente si la membrana está seca, no pasa nada. Vos acá en el cátodo no vas a conectar agua porque no había agua de entrada. Es más, tampoco vas a lograr que circule mucha corriente porque la conductividad de la membrana seca es muy baja. Entonces vos inyectás una cierta cantidad de hidrógeno, pero vos sabés cuánta agua estás inyectando. Entonces, lo voy a hacer acá. Si esta es la membrana, yo inicialmente tengo una concentración de agua en la membrana que es constante. ¿Okay? A medida que yo vaya... a ver, es constante, ¿por qué? Porque yo estoy inyectando un hidrógeno que tiene una cierta humedad relativa. Entonces se supone que eso va a mantener una concentración constante. Si yo acá estoy demandando un nitrógeno seco, en realidad lo que voy a tener es un perfil así, ¿cierto? Donde la concentración acá no va a ser cero, pero va a ser menor que acá. Claro. ¿Okay? Entonces, lo que uno hace cuando empieza a circular corriente es que estos protones arrastran este agua hacia allá. Claro. Es decir, que el perfil de concentraciones va a tender a cambiar. ¿Okay? Pero se va a llegar a un estado estacionario. Claro, o sea, balance la difusión de agua no la vas a poder sacar nunca tampoco. No. O sea, pero parte del agua que vos agarres con el No, pero se va explica lo que se hace en este caso, pues, cuando uno hace cuentas, y eso hay un problema donde usted va a tener que hacer eso, en general, el flujo difusivo es mucho menor cuando estás operando en condiciones cercanas a las condiciones reales de operación de una celda, o sea, con corrientes altas. Si las corrientes son muy bajas, puede llegar a que los dos flujos sean similares, incluso se contrarrestan, sean iguales y que no haya un flujo neto de agua por ningún lado. Pero en general, en las condiciones normales de alta corriente, el flujo electrosmótico es el que prima. Acá tienen en cuenta que yo está dibujado al revés, ¿no? El cátodo está a la derecha. Entonces, por supuesto que las condiciones acá son mucho más difíciles de controlar que en la experiencia hecha en una celda de este tipo. Donde yo no tengo electrodos y simplemente lo que hago es hacer circular protones por la membrana, pero la concentración, acá la concentración de agua en la membrana está fija, porque de los dos lados tenés una solución que es la misma. Acá sí, tenés un gradiente que puede llegar a cambiar según cómo sea la cantidad de la humedad relativa y cómo sea la cantidad de corriente que vos pongas. Pero después de un cierto tiempo esto va a alcanzar un perfil de
concentración estacionaria, y vos estás midiendo el drag factor para ese perfil. Otra cosa que me generó un poco de ruido era que en ese experimento, porque habíamos visto que la cantidad de agua que absorbe la membrana, Sí. en actividad 1 sumergida y en actividad 1 no sumergida, Claro. no era lo mismo. Claro. Pero en realidad esta condición del trabajo no es exactamente la que imita a la situación en la membrana, porque en la Pues, celda de ese combustible experimento. la membrana no está en contacto con soluciones acuosas, ni con agua pura, está en contacto con vapor de agua. O sea que, de cierta forma, esta medida, si bien tiene el inconveniente de que es difícil controlar ese gradiente de concentración de agua, es una situación más real a la situación práctica. Pero hay otros casos, por ejemplo, esta membrana funcionando en una electrolizadora y sí está en contacto con agua de ambos lados. Entonces, y esa es la razón por la cual cuando uno mira los datos del coeficiente electroosmótico, encuentra cosas como esta, por ejemplo. Estos son valores de coeficiente electroosmótico en función de la temperatura para membranas de Nafion, 117, para distintos valores del contenido de agua. 22, 22,5, 13, 16,8, hay una que no está especificada. Y como ustedes ven, hay una gran dispersión. Y esto es porque esto proviene de determinaciones hechas con este esquema, con este equipamiento, con este método. Entonces, fíjense que hay una gran dispersión. Por ejemplo, si uno separa una temperatura cercana a la temperatura de trabajo de una celda PEN, que normalmente es 80 grados centígrados, o sea, 353 por acá. Fíjense que tienen valores de coeficiente electroosmótico que van desde 2,5 hasta casi 4. O sea, es un parámetro que no está medido, no es posible medirlo en una forma demasiado precisa. Y por otra parte, el gráfico que está acá a la derecha, arriba a la derecha, muestra, esto está hecho en una cierta condición, acá no la puse, pero creo que era un ácido clorhídrico de una determinada concentración. Acá la figura de la derecha arriba muestra que el coeficiente electroosmótico depende de la concentración de ácido. Por ejemplo, acá tenemos corridas para ver, son distintos autores, hay dos autores, dos medidas que corresponden a sulfúrico, son los círculos negros y los círculos rojos. Fíjense que en el caso del ácido clorhídrico, hay dos para ácido clorhídrico, ¿verdad? En el caso del ácido clorhídrico, tenemos dos tipos de comportamiento totalmente distintos. En una de las medidas, el coeficiente electroosmótico no varía casi con la concentración. Entre 10 a la menos 2 molar de clorhídrico y 1 molar de clorhídrico se mantiene alrededor de, yo diría, un promedio de 2,5. En cambio, hay otra serie de medidas en donde el ácido clorhídrico empieza con un coeficiente electroosmótico de 6 a 10 a la menos 2 y va bajando hasta llegar alrededor de 3 en 1 molar. Y en fosfórico tenemos una dispersión muy grande, no hay una tendencia definida. Por ejemplo, hay medidas a 0,1, esto debe ser 0,3 aproximadamente, 1 molar y 3 a 5 molar, y fíjense que no hay una tendencia muy definida, los valores suben y bajan. O sea que evidentemente eso tiene que ver con que posiblemente en las medidas no esté bien controladas las condiciones de contenido de agua de la membrana. Y en fosfórico parece haber una pequeña tendencia a aumentar, pero no demasiado. Los valores generalmente están en un valor más chico, es 2 a esta concentración, y alcanza hasta casi un valor cercano a 4 para el ácido más concentrado.
Es decir, como ven, no hay una tendencia muy definida. Sin embargo, hay uno de los autores, que es Sabotinsky, que se animó a dar una expresión. Esto es básicamente en función de estos datos, que están tomados en función de la concentración de clorhídrico. Él hizo una regresión de estos datos y encontró que el coeficiente electrosmótico tiende a aumentar con el, con el grado de absorción de agua, y la expresión que da para poder estimar el drag factor en función del contenido de agua en nafio es esta que está acá. Que para una membrana de nafio que tiene que está inmersa en agua, que fue, digamos, retratada en agua a 100 grados centígrados, que como ustedes recuerdan tiene un valor de coeficiente de absorción de agua del orden de 21, del orden de 21, o sea, absorbe 21 moléculas de agua por grupo sulfónico. Eso significa que el valor de sigma, si yo acá reemplazo lambda por 21, es muy cercano a 2,5, ¿no? Que es estos valores que están por acá a 25 grados centígrados. Es decir que el coeficiente de el drag factor no es un coeficiente que se pueda determinar con mucha precisión. Hay mucha dispersión en los datos experimentales, y eso se debe a que no todo el mundo usa exactamente membranas pretratadas en las mismas condiciones. ¿Qué efecto tiene el transporte de agua sobre la resistencia de la membrana? Porque evidentemente el transporte de agua genera movimiento, cambios en el contenido de agua en la membrana. Hay unos trabajos de estos dos autores, Bucci y Sher, que lo que hicieron es un estudio sistemático de cómo cambiaba la resistencia de la membrana. Ellos midieron la resistencia de la membrana en función del espesor. Para eso usaron membranas de Nafion 112. El Nafion 112, como está indicado en la curva de acá abajo, tiene un espesor de 60 micrones. Cuando ellos usaban, ¿qué hacían para variar el espesor de las membranas de Nafion? Apilaban varias membranas de la misma característica. Por ejemplo, esta segunda curva que está acá, empezando de abajo, corresponde a dos membranas N112, o sea, un espesor de 120 micrones. También usaron N110, que tienen 150 micrones. O usaron 3 112, que sería 60 por 3, 180. Usaron 117, que era 200 micrones. Usaron 4 de 112, que sería este arreglo que está acá, sería 60 por 4, 240. Y usaron 2 de 117, que sería 2 por 200, 400 micrones. O sea que apilando 2, 3 o 4 membranas, ellos conseguían distintos espesores. Y lo que hacían era entre cada membrana, en la interfaz entre cada membrana, cuando apilaban, ponían un hilo muy delgado de oro, de 25 micrones, que servía como electrodo. Entonces, ellos podían medir la resistencia entre los electrodos terminales, o sea, los extremos de cada membrana, y las interfaces entre cada capa de membrana. Por ejemplo, si tenían una sola membrana, como en el caso de 60 micrones, o en el caso de 200 micrones, directamente medían la resistencia de la membrana. Pero en el caso de que tuvieran 2, 3 o 4 membranas, como tenían electrodos en cada interfaz, podían medir la resistencia de cada parte y hacer gráficos como este, que era cómo variaba la resistencia de la membrana, esto está expresado en millón por centímetros, en función de la densidad de corriente. Y lo que se observa acá es que cuando las membranas son delgadas, por
por ejemplo 60, 120 micrones, prácticamente no se observa casi variación de la resistencia con la densidad de corriente. ¿Okay? Ya cuando la membrana empieza a tener espesores del orden de 150, 180 micrones, se observa un leve aumento para densidades de corriente mayores de 0,5 fundamentalmente. Acá se ve que a partir de 0,5 aumenta un poco. Pero ese aumento ya es mucho más notable cuando el espesor de las membranas va arriba de 200 micrones. Por ejemplo, para este sistema, que es 4 membranas de 60 micrones, ya hay un importante aumento en la resistencia a medida que aumenta la densidad de corriente, aún para densidades de corriente bastante bajas. Y ese efecto es todavía más marcado, en el caso de membranas de 400 micrones. Y como ellos podían medir la contribución de cada sección, por ejemplo, supongamos que acá a la izquierda está el ánodo y acá a la derecha está el cátodo, ellos podían saber cuál era la resistencia, cómo variaba la resistencia de la membrana que estaba cerca del ánodo, la que estaba en el medio o la que estaba cerca del cátodo. Entonces hicieron gráficos en donde esta resistencia la graficaban en función de qué membrana estaban analizando. Y lo que observaron es que el aumento de la resistencia al aumentar la densidad de la corriente se produce siempre cerca del ánodo. Es decir, se produce ¿dónde? En la zona en donde tenemos lo cual es bastante razonable. ¿Por qué? Porque en el cátodo se está produciendo agua y ese agua está siendo arrastrada hacia el ánodo. Pero cuando la membrana es muy gruesa, no llega a se produce un gradiente de concentración de agua muy grande, o sea que la porción de membrana que está cerca del ánodo siempre va a estar mucho más seca que la que está cerca del cátodo, que es donde se produce el agua. Cuando las membranas, en cambio, son muy finas, 60 micrones o 120 micrones, ese efecto esa diferencia de concentración no se llega a establecer y la resistencia del sistema total es casi constante con la densidad de corriente. La moraleja que tiene estos resultados es que si uno trabaja con membranas muy gruesas, ¿no? Lo que uno puede esperar es que haya un gran sobrepotencial debido al aumento de resistencia en la región del ánodo. O sea, lo que me está indicando estos resultados es que uno nunca debería utilizar membranas en una celda de combustible cuando está trabajando en este rango de densidades de corriente, cuando quiere trabajar en alta corriente, mayores de 120, 150 micrones, porque se va a encontrar con este tipo de problema. Esta es otra forma de expresar los resultados. Ellos calcularon cuál era la resistencia teniendo estos contenidos de agua y viendo cómo dependían. Vieron que la clase pasada vimos gráficos de cómo variaba la conductividad con el contenido de agua. Bueno, si uno tiene ahora la resistencia de la membrana, puede ser al revés, con ese valor de resistencia, ir a esos gráficos y estimar qué cantidad de agua tiene la membrana en ese punto. ¿Okay? Y lo que obtienen son cosas como esta, en donde se ve cuál es el contenido de agua por grupo sulfónico desde el cátodo hasta el ánodo. Y lo que se ve, bueno, es un poco lo mismo, la representación inversa de lo que se ve acá. Acerca del cátodo, en la región central, prácticamente la cantidad de agua no varía, que es lo mismo que vemos acá, la resistencia no varía, pero cuando estamos cerca del ánodo, la cantidad de agua baja abruptamente y eso es lo que produce el abrupto incremento en la resistencia en la membrana cerca del ánodo.
Ellos usaron un modelo muy simple de difusión, calcularon, utilizaron el coeficiente de difusión de agua en Nafio y con esta expresión calcularon los perfiles de agua para esto está en función, es el contenido de agua por mol de grupo sulfónico en función de la distancia entre ánodo y cátodo. O sea, en cero tenemos el ánodo, el cátodo, y en 1 tenemos el ánodo. Y en función de la densidad de corriente. Para ello tomaron, esto está hecho para la membrana sumergida por una membrana que tenía un coeficiente de absorción de agua de 14, supusieron un drag factor de 1, que no es, para mí no es un drag factor correcto, tendría que haber usado, como vimos antes, un valor un poco más grande, porque para 14 posiblemente el drag factor sea del orden de 1,5, pero bueno, usaron esos números para esta simulación o para este cálculo, y lo que observan es algo que también es bastante razonable. Cuando la densidad de corriente es muy baja, 0,1 A por centímetro cuadrado, hay apenas una leve disminución en la concentración de agua, lo cual también es coherente con que en esa zona no hay una gran para 0,1 mA por centímetro cuadrado no hay una gran variación de la resistencia. Pero cuando vamos aumentando la densidad de corriente, el gradiente de concentración entre cátodo y ánodo se hace cada vez más grande. Y fíjense que ya para 1 A por centímetro cuadrado, que son las corrientes más grandes que podemos ver en una celda de combustible PEM, prácticamente la concentración de agua en el ánodo ya es casi cero. Es decir, acá ya tenemos, acá prácticamente la resistencia de la membrana se va a infinito. O sea, esto pega un salto muy grande. Y por otra parte, lo que nos está diciendo esto es que es prácticamente la condición límite. Si yo quiero sacarle más corriente, no voy a poder porque no llega agua al electrodo y por lo tanto la membrana ahí está seca y no hay posibilidad de que ocurra ningún proceso electroquímico. La otra propiedad importante, la última diría yo que nos interesa discutir, es la permeación de gases en el Nafio, en particular la permeación de hidrógeno y de oxígeno, porque obviamente tienen que ser, esa permeación tiene que ser lo menor posible para evitar de que el hidrógeno llegue al ánodo y el oxígeno llegue al revés, ¿no? El hidrógeno llegue al ánodo, al cátodo, y el oxígeno al ánodo, porque en ese caso estaríamos por un lado perdiendo combustible, perdiendo hidrógeno, porque parte del hidrógeno permea a través de la membrana, y el oxidante, que es el oxígeno, también se estaría perdiendo. Pero por otra parte, porque hay un problema más grave, que es que si hay una permeación de alguno de los gases y los gases llegan al otro electrodo donde está el gas complementario, se produce un proceso explosivo espontáneo, sobre todo en presencia de platino, como les comenté en la clase pasada. Bueno, ¿qué se sabe? ¿Qué valores hay para la permeación? Recuerden que en una membrana el coeficiente de permeación era producto del coeficiente de difusión por la solubilidad de los gases en el medio. Entonces, para conocer la permeación yo tengo que conocer dos cosas. Tengo que conocer el coeficiente de difusión y tengo que conocer la solubilidad. En este gráfico que está acá, he sacado del libro de Farhan Barbie, están expresadas los coeficientes, la variación del coeficiente de difusión de
perdón, de coeficiente de permeación de hidrógeno y de oxígeno, está también nitrógeno, pero bueno, en este caso el nitrógeno no nos interesa, en las dos formas, cuando el nafio está en la forma protónica y cuando está en la forma potasio. Obviamente a nosotros nos interesa para celdas de combustible la forma protónica, o sea que son las curvas con los símbolos rellenos. Este sería entonces cómo varía la permeabilidad del hidrógeno en el nafio en función de la inversa de la temperatura. Esto es una escala logarítmica, o sea, lo que está mostrando esto es que la permeación tanto del hidrógeno como del oxígeno, que está acá, es un proceso activado que sigue aproximadamente la ley de Rayleigh, ¿no? O sea, la permeación crece con la temperatura. ¿Cómo es esta es la permeación? Expresada en las unidades esas raras que yo les había mencionado antes, que son los barres, son los centímetros cúbicos de gas que permean por centímetro cuadrado por segundo, por unidad de presión que es centímetro de mercurio, etc. Con una unidad espantosa, pero así está expresado. Pero además se sabe cuál es la solubilidad de hidrógeno en el nafio. Hay gente que la ha medido, es aproximadamente independiente de la temperatura y tiene este valor, 2,2 por 10 a la menos 10 moles por centímetro cúbico por pascal. Obviamente como se trata de un gas, la solubilidad depende de la presión, ¿no? O sea que esto es como si fuera una constante de Henry. Si yo tengo un pascal, es este valor. Si tengo presión atmosférica, que son 100 kilopascal, tengo que multiplicar esto por 10 a la quinta. O sea que la solubilidad del hidrógeno a presión atmosférica, a presión 1 de hidrógeno, es 2,2 por 10 a la menos 5 mol por centímetro cúbico. Esa es independiente, se encontró experimentalmente que es casi independiente de la temperatura. La del oxígeno no, la del oxígeno es dependiente de la temperatura y tiene esta expresión. Entonces, si uno digamos, combina los datos de permeación con los datos de solubilidad, puede obtener cómo varía el coeficiente de difusión del hidrógeno y del oxígeno en las membranas, y estas son las expresiones que están puestas acá dentro del gráfico. Es el coeficiente de difusión del hidrógeno, también si la ley tipo Arrhenius, y el del oxígeno. Fíjense que como es razonable, el gas más pequeño es el que presenta coeficiente de difusión o permeabilidades más grandes, ¿no? Ahí casi, si lo tomamos a la misma, si lo comparamos a la misma temperatura, por ejemplo, esto es 3,33, 25 grados centígrados, el coeficiente de permeación del oxígeno es más de un orden de magnitud más chico que el del hidrógeno. Lo cual es lógico porque el hidrógeno es una molécula más pequeña y por lo tanto debería difundir más fácilmente a través de la cadena de polimérica. Acá, en esta figura que está sacada de este paper, publicado hace bastante poco, no había mucha información sobre permeación de gases, era bastante, digamos, escasa. Este trabajo ha ampliado la información, esta gente midió la coeficiente de permeación del hidrógeno y del oxígeno a tres temperaturas, 30, 55 y 80. Para eso, y lo midió en distintas condiciones. Lo midió para. Estos datos que yo puse acá, perdón, eso me olvidé de aclarar. Estos datos que vienen en bibliografía, que está sacado del libro de Frano Barber, que es un libro que debe ser del año 2010 aproximadamente, solamente daba datos para el coeficiente de permeación de hidrógeno y oxígeno en nafio seco. No había datos para coeficiente de permeación en nafio húmedo, o sea, con agua, contenidos de agua. O sea que desde el punto de vista de hacer estimaciones de cuál era la permeación de gases en membranas de una celda de combustible, no había mucha información, porque en realidad las membranas no están secas. Entonces, esta gente midió
en este trabajo del 2015, midieron, fíjense, acá hay datos para hidrógeno, y compararon los datos de Nafion seco, que es la curva verde acá, con el Nafion húmedo. Además también reportan datos para permeación de agua, ¿no? Pero si ustedes comparan los valores de permeación, acá ellos les llaman epsilon la permeación, pero es el mismo P que venimos viendo hasta ahora, vemos que hay una diferencia de un poco menos a temperatura ambiente, casi un orden de magnitud. Esa diferencia se hace un poco menor a temperaturas más altas, pero es una diferencia muy importante. O sea, uno no puede tomar estos valores si quiere analizar la progresión de gases en una celda que trabaje con Nafion en condiciones de Nafion hidratado. Y lo mismo sucede para el oxígeno. Esta es la curva verde, es la difusión de oxígeno en Nafion seco, y la curva negra es la curva de difusión de oxígeno en Nafion húmedo, modificado. Y bueno, también se ve que el coeficiente se mantiene, lo que sí se mantiene es la relación de coeficientes de difusión, ¿no? El hidrógeno difunde más rápido en Nafion que el oxígeno en Nafion seco, y también difunde más rápido que el oxígeno en Nafion húmedo. Y la diferencia es bastante importante. Acá incluso hay una tabla en donde están los valores de los coeficientes de permeabilidad en Nafion a 3 temperaturas para el hidrógeno y el oxígeno, en Nafion seco y en Nafion húmedo. Una cosa interesante es, bueno, estos dibujitos que están acá es cómo ellos, cuál es el setup experimental que ellos utilizaron para medir estos coeficientes. Por ejemplo, este que está acá utiliza simplemente un esquema tipo celda de combustible, o sea, una membrana en donde hay una membrana que está sanguchada entre dos electrodos, un electrodo de trabajo y un contraelectrodo. En un caso ellos lo que hacen es inyectar el gas, inyectan nitrógeno por este lado, e inyectan hidrógeno por el otro lado, empecemos por el A. En el A, lo que ellos tienen es, la membrana la tienen ubicada acá, a la izquierda. Acá hay un electrodo en este punto hay un electrodo de trabajo, y después, o sea que la membrana del lado de la izquierda está en contacto con aire, y ahí es donde inyectan hidrógeno. Ese hidrógeno permea a través de la membrana, y en el electrodo de trabajo es oxidado a protón. ¿Okay? Ese protón está en contacto con una solución, o sea, de este lado de la membrana hay una solución acuosa, una solución de ácido sulfúrico. El protón llega al contraelectrodo, se actúa como cátodo, está polarizado negativo, y ahí se genera hidrógeno. Y ese hidrógeno, ellos miden la cantidad de hidrógeno por la corriente que circula. Es decir, en una palabra, el hidrógeno que permea a través de la membrana se convierte en protones al salir de la membrana, porque en el otro extremo de la membrana está en contacto con un electrodo. Y lo que hacen es medir la cantidad de protones carbonostáticamente. Y relacionan la cantidad de protones que midieron, o sea, la corriente que circula entre el contraelectrodo y el electrodo de trabajo, con la cantidad de hidrógeno que permea a través de la membrana. En una palabra, si la membrana fuera impermeable al hidrógeno,
no se generan protones y no se mide ninguna corriente. Cuanto mayor es la cantidad de hidrógeno que permea, mayor es la cantidad de protones que se produce y mayor es la cantidad de carga que ellos determinan. O sea que de última es una determinación coulombométrica, o sea, determinan la cantidad de carga que es consecuencia de la formación de hidrógeno. ¿Inyectan oxígeno? ¿Eh? ¿Inyectan oxígeno? No, acá no hay oxígeno. Perdón, cuando quieren medir hidrógeno. Estos dibujitos están hechos para cuando estudiaron la permeación de hidrógeno. Cuando estudian la permeación de oxígeno, hacen exactamente lo mismo. Nada más el oxígeno, si lo haces con oxígeno, acá la reacción es la reducción de oxígeno, para formar agua y protones, y de nuevo terminan midiendo la cantidad de protones colorimétricamente. Esto la verdad que no me acuerdo, ahora estoy confundido, así que se los debo, pero si quieren ver, el aparato B no lo entiendo, no me acuerdo de cómo era, pero pueden ir al trabajo y mirarlo. El aparato C, esto evidentemente mide los coeficientes de permeación en nafion húmedo, porque ese nafion está en contacto con una solución acuosa, con lo cual ellos pueden controlar la cantidad de agua que tienen. Acá, en cambio, es lo mismo, pero la membrana no está en contacto con la solución, sino que está en contacto con una corriente de nitrógeno, que lo que hace es arrastrar el hidrógeno que permea del lado izquierdo hacia el derecho de la membrana. Acá el hidrógeno permea, el nitrógeno que ellos hacen pasar por esta cavidad arrastra ese hidrógeno, y ese hidrógeno llega a un electrodo poroso en donde es convertido a protón, y de nuevo por el mismo procedimiento lo miden coulombométricamente, midiendo cuánta corriente genera la formación de protones. Entonces, con este equipo determinan la permeación, en este caso de hidrógeno, en la membrana húmeda, y en este caso determinan la permeación de hidrógeno en la membrana seca. Y esto es un gráfico, que acá no está, porque acá está en función de la temperatura. Acá hay un gráfico de cómo varía el coeficiente de permeación del hidrógeno en particular a una dada temperatura, 80 grados, en función de la humedad relativa, ¿no? Es decir, nosotros acá en este gráfico, para el hidrógeno a 80 grados, que será más o menos por acá, 80 grados es acá, lo que tenemos son dos puntos nada más, la permeación en nafion seco y la permeación en nafion húmedo. No sabemos qué pasa en el medio, ¿okay? O sea, esto cuando dice húmedo se refiere a humedad relativa 100%, o sea que contacto con agua. Bueno, lo hicieron también para distintas humedades relativas, y como ven, bueno, aumenta más o menos monótonamente el coeficiente de permeación desde el nafion seco hasta el nafion saturado, como en este caso con el Tengo una consulta. sí. ¿Es apreciable la cantidad de hidrógeno que pasa en una celda está funcionando? Bueno, es chica. Pues si fuera muy grande, estaríamos en problemas. No, son cantidades chicas. Pero perjudica en algo a la... Sí, primero te perjudica porque cuando ese hidrógeno llega al otro electrodo está compitiendo con el oxígeno. Entonces, y después también te está restando hidrógeno. O sea, vos estás gastando más hidrógeno que es necesario, porque una parte del hidrógeno, en lugar de reaccionar, funde. Y después, si la permeación es muy grande, hay ya un problema más grave, que es el peligro de que se produzcan microexplosiones, como expliqué la otra vez, ¿no? Claro, pero entonces dentro de los problemas que tienen las celdas PEM, Sí. ¿este es un problema importante, digamos? No, en realidad no llega a ser importante, porque como ustedes van a ver cuando hagan el problema, que hay dos problemas sobre permeación. O sea, el problema, lo que se trata es de que ustedes calculan para una celda funcionando con determinada densidad de corriente, con determinado contenido de agua, cuánto es la cantidad de hidrógeno y ahí van a ver que en realidad es muy baja. Por eso no es un problema.
Pero suponete que vos encontrás una membrana, que es lo que simplemente sucede, vos querés reemplazar al NAFTA y querés proponer una membrana que sea mejor que el NAFTA. Entonces, por ahí encontrás una membrana que tiene una conductividad similar o superior. Y decís, bueno, esta es la panacea, puedo reemplazar, es mejor, conduce más y es más barata. Pero si la permeación de gas es muy mala, no la podés usar directamente. O sea, cuando vos analizás las propiedades de una membrana para una celda PEN, obviamente la conductividad es muy importante, pero si la conductividad, la conductividad implica una permeación más grande, o sea, vos siempre podés darle más conductividad a la membrana haciendo que absorba más agua, porque obviamente en agua el protón se conduce más rápido que en un medio más confinado. ¿Okay? O sea, ¿por qué no pones agua directamente con ácido clorhídrico? Bueno, porque ahí la permeación de hidrógeno y oxígeno es muy grande, directamente. Entonces la membrana conductora de intercambio de protones, obviamente el principal rol es que conduzca protones, pero además tiene que ser lo más impermeable posible, tanto al hidrógeno como al oxígeno. En este trabajo, que este trabajo lo señalo como un posible trabajo para un seminario, aquel que le interese los temas de membrana, por ahí lo puede tomar. Ellos proponen un mecanismo que está brevemente explicado en este cartoon, ¿no? Ellos consideran, esto sería, las tres situaciones que están acá, en esta columna, corresponden al nafion seco. Y esto que está acá corresponde al nafion hidratado. Fíjense que es una imagen muy como infantil, ¿no? De la membrana. La membrana está representada por estos segmentos, que supongo serán las cadenas poliméricas, pongamos, en donde fíjense que entre cadena y cadena no hay nada cuando está seca. Y cuando está húmeda, lo que le han hecho es ponerle unos canales azules que representaría la zona donde está el agua, ¿no? O sea, bastante primero infantil, digamos. Entonces ellos dicen, bueno, la permeación, hay tres formas de que permee el hidrógeno en ambas situaciones. Una que permea a través de la fase sólida. Otra que permea a través de los poros. Ahora, y otro que sea mixta, o sea, que en parte el hidrógeno o el gas, hablamos de hidrógeno y oxígeno, permee en parte en los poros y en parte a través del sólido. Ahora, yo lo que me pregunto acá es, ¿qué le llamamos poros en una membrana de nafio que está formada por cadenas todas enrolladas? O sea, en una palabra, es muy difícil imaginarse una estructura del nafio o cualquier otro polímero iónico que tenga poros, ¿no? O canales. Los poros serían estos. Él cuando habla de conducción a través de los poros, me da la impresión de que está hablando de entre los lugares que quedan entre las cadenas, digamos. No, ni siquiera las micelas, porque las micelas se forman cuando hay agua. O sea, cuando vos tenés el polímero seco, ya ni siquiera tenés micelas. Pero bueno, ellos mencionan esto y dicen que obviamente cuando uno tiene canales, tiene agua en la membrana, existen canales y básicamente la permeación del gas es a través de los canales de agua. Sí, mírenlo, un trabajo, pero es un modelo bastante, digamos, pobrecito, digamos. A mí me parece que lo fundamental es que la permeación de los gases en agua es mucho mayor que en un material polimérico, seco. Entonces, es básicamente eso. Creo que esta es la última, casi la última. Las propiedades térmicas de la membrana de nafio. Hay muy pocos trabajos. Nosotros hicimos un trabajo hace casi más de 10 años ya, porque no se conocía muy bien qué pasaba con el agua
O sea, el Nafion, cuando está... Nosotros lo hicimos con agua y con metanol agua, ¿no? Metanol agua porque nos interesaba saber qué pasaba con la membrana de Nafion cuando uno la utilizaba en celdas de metanol directo, que vamos a hablar la semana que viene, o la otra. Acá voy a mostrar solamente los resultados de qué pasa cuando uno enfría una membrana de Nafion en agua. Olvidémonos del metanol agua. Lo que hicimos es un estudio por calorimetría diferencial de barrido. No sé si alguno de ustedes conoce lo que es la calorimetría diferencial de barrido. Algunos sí, otros no, obviamente. Bueno, lo cuento muy simplemente. Un calorímetro diferencial de barrido es un aparato donde uno pone una porción de una muestra sobre un equipo que tiene sensores de temperatura y que puede entregar calor a una cierta velocidad. Mejor dicho, puede incrementar la temperatura de la muestra a una cierta velocidad que uno la define, el equipo la define. Por ejemplo, 5 Kelvin por minuto, 10 Kelvin por minuto, 2 Kelvin por minuto. Entonces uno pone la muestra a temperatura ambiente, generalmente lo que hace es la enfría violentamente con nitrógeno líquido, o sea, lleva la muestra a una temperatura muy cerca de la temperatura del nitrógeno líquido, y después empieza a calentar la muestra a esa velocidad de calentamiento fija que comenté recién. Y lo que va observando, lo que va detectando el equipo es qué potencia yo tengo que entregar, o sea, qué calor tengo que entregar para poder mantener ese nivel de velocidad de aumento de la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que ustedes ponen agua en ese calorímetro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando yo pongo el agua y le meto nitrógeno líquido, se va a formar hielo, obviamente. Voy a empezar a 77 Kelvin, que es la temperatura de nitrógeno líquido. Voy a empezar a calentar el agua. Y en principio lo que voy a obtener, esto es lo que están midiendo, es el flujo de calor en función de la temperatura, o sea, en función del tiempo. Y voy a tener una línea chata. Pero ¿qué va a pasar? En un determinado momento, ese agua que está sólida va a fundir. Se va a producir una transición de fase, que es la transición de sólido a líquido. ¿Qué pasa en la transición de fase? Es una transición endotérmica, absorbe calor. Entonces lo que va a pasar es que voy a obtener una brusca bajada para mantener la velocidad de enfriamiento, de calentamiento, voy a necesitar más calor, porque parte del calor se está gastando en la transición de fase y no en calentar el sistema. Entonces, en un diagrama de calorimetría diferencial de barrido, ¿no?, donde yo mido el flujo de calor en función de la temperatura, lo mismo el tiempo, yo tengo una cosa así. Cuando aparece un pico exotérmico, esto significa una transición, por ejemplo, de sólido a líquido. O puedo tener también transiciones más débiles, que son transiciones vítreas, temperaturas de transiciones vítreas. Es decir, puedo estar pasando de un sistema vítreo ordenado a un sistema amorfo o elástico más desordenado. Y eso también genera una absorción de calor. Si ahora yo llego a esta temperatura y vuelvo a enfriar a velocidad constante, supongamos que sea agua, y llegué a temperatura ambiente y ahora empiezo a enfriar, o sea, hago el ciclo inverso, el barrido ahora de enfriamiento, voy a tener un pico exotérmico cuando llegue a la temperatura de congelamiento del agua. O sea, si yo hago un barrido en el sentido inverso, y el momento en que el agua congele va a liberar calor, entonces voy a tener un flujo de calor exotérmico, o sea, de signo contrario al anterior. Entonces, básicamente una calorimetría diferencial de barrido sirve para ver cuando un sistema experimenta algún tipo de transición de fase, que puede ser una transición de primer orden, como
es un pasaje de sólido a líquido, líquido a sólido, o puede ser una transformación de fase de segundo orden como es la transición vitrea. Bueno, acá encontramos dos cosas, que por otra parte no la encontramos nosotros, sino que ya se sabían, que hay una transición vitrea en el nafio, que básicamente depende del contenido de agua. Esa transición vitrea no está acá, en este gráfico no se ve con detalle, pero si yo hago una ampliación de esta zona entre menos 100 y menos 140 grados centígrados, acá se ven las transiciones vítreas. Y lo que se ve es que la transición vitrea, o sea, el nafio es, cuando está seco, por debajo de 108 grados centígrados es vítreo, por encima de menos 108 es elástico o rubber. Pero esa transición vitrea se va a temperaturas más bajas cuando la cantidad de agua empieza a aumentar. Y este es un típico caso que ocurre cuando en un polímero uno agrega un plastificante. El plastificante lo que hace es que las cadenas tengan más movilidad, entonces permanecen en estado elástico más hasta temperaturas más bajas. Entonces fíjense que sin agua el nafio se vuelve vítreo a menos 108, pero con 100% hidratado esa transición se produce casi 25 grados más baja. De todas maneras, esto desde el punto de vista práctico no es muy importante para el nafio, porque salvo que yo me vaya, no sé, a la estratosfera, donde las temperaturas son de décimas de Kelvin, no tengo temperaturas tan bajas, ¿no? Ni aún en la Antártida. Pero lo que es importante es qué pasa con el congelamiento de agua. Y acá ustedes ven cómo son los diagramas de calorimetría diferencial de barrido para nafio seco. Bueno, por supuesto en seco no aparece ningún pico endotérmico cerca de 0 grados centígrados. O sea, obviamente no hay agua, no hay congelamiento de agua. Pero cuando tengo 44% tampoco aparece nada. O sea, cuando el nafio tiene contenido de agua que corresponde a 44%, cuando vimos la clase pasada la estructura del nafio, vimos que esa humedad relativa, casi todas las moléculas de agua estaban formando parte del agua de hidratación de los grupos sulfónicos y de los protones. Ese agua no congela, ¿ok? O sea, yo puedo llevarlo a menos 100 grados centígrados y ese agua es agua de hidratación, no es agua val que congele. Recién tengo que llegar a 84% de humedad relativa, donde ya el contenido de agua, donde ya hay agua libre, o sea, ya hay más agua que la que se necesita para solventar los iones, y ahí se empieza a ver un pequeño pico endotérmico que corresponde a la cantidad de agua que está cristalizando. Y eso aumenta ya mucho más abruptamente cuando tengo 97% de humedad relativa y cuando tengo 100% es así. Lo interesante de la calorimetría diferencial de barrido es que del área de estos picos uno puede sacar la cantidad de calor que se desprendió. Y como uno conoce cuál es el delta H de condensación de agua, uno puede sacar ahí la cantidad de moles de agua que realmente cristalizaron, formaron sólido. Y como uno sabe la cantidad de agua que tiene la membrana en cada condición de humedad, uno puede saber qué fracción de agua del total que tenía la membrana solidificó. Y eso sí es muy importante, porque esto, como ustedes se dan cuenta, ocurre a temperaturas que van entre menos 5, o sea, el agua obviamente no es un agua pura, no va a congelar a 0 grados. Recuerden las propiedades coligativas. Cuando yo le agrego sal al agua, congela a temperaturas cada vez más bajas. Los grupos sulfónicos y los protones que están rodeando ese agua hacen las veces de una sal, o sea, bajan la temperatura de fusión. Pero fíjense que el agua en las membranas más húmedas congela a temperaturas que van entre menos 5 y más o menos menos 30 grados centígrados. Esas sí son temperaturas de importancia práctica, porque hay lugares fríos. Si uno va a Ushuaia, en invierno puede tener tranquilamente
tranquilamente menos 20 grados. Entonces, esto es importante porque la cantidad de agua que congela, si es muy grande, puede inutilizar la membrana. Si yo tengo una membrana, fíjense que la conclusión que nosotros sacamos de este trabajo es que la cantidad de agua congelable aumenta desde el 1%, o sea, casi nada, al 23%, o sea, casi la cuarta parte del agua está congelada, cuando la humedad relativa aumenta del 84 al 100%. O sea que si yo trabajo en un ambiente más, temperaturas más bajas de menos 5 grados centígrados, menos 10 grados centígrados, por ejemplo, yo tengo que tener en cuenta que la cuarta parte del agua está congelada y por lo tanto no va a contribuir a la conducción. ¿Okay? O sea, evidentemente eso va a producir una merma en la performance de la membrana. Finalmente, las propiedades mecánicas de las membranas también son importantes. Generalmente cuando uno mide, la gente que hace ingeniería de materiales y que mide las propiedades mecánicas de los polímeros, lo que hace es usar esas máquinas grandotas, ¿no? Las intrusoras se llama, donde uno toma una probeta del polímero, la somete a una tensión, una compresión. Eso no se puede hacer con una membrana de celda de combustible porque son finitas, entonces no, esas máquinas no sirven. Nosotros y otra gente, no solamente nosotros, recurre en los últimos años, con el advenimiento de los nanoidentadores y también de los microscopios de fuerza atómica, uno puede medir propiedades mecánicas de las membranas utilizando un microscopio de fuerza atómica. El microscopio de fuerza atómica básicamente está basado en un TIG, que acá está dibujado, ¿no? Es un cantilever, generalmente son de nitruro de silicio, que en la punta tienen estos cantilevers. Esta es la imagen del cantilever, que más o menos tiene unos 10 micrones de largo, o sea, son casi invisibles, hay que mirarlos en el microscopio. Y en la punta de ese cantilever, o sea, acá se llega a ver, está esto que está acá, que es como una pequeña pirámide que tiene ya no micrones, sino nanómetros. O sea, la punta de un cantilever puede tener unos pocos nanómetros, o si es muy elaborado, puede tener hasta decenas de nanómetros. O sea, esto termina casi a nivel atómico. Esta es una imagen T. Entonces, ¿qué hace el microscopio de fuerza atómica? El microscopio de fuerza atómica lo que hace es sensa la fuerza que esa punta, el tip de la FM, la fuerza que se ejerce entre esa punta y una muestra. A medida que uno acerca esa punta a distancias que son del orden de los pocos nanómetros, a decenas de nanómetros, empieza a manifestar las fuerzas de interacción, Van der Waals, lo que sea. Entonces, según la característica del material, va a haber una fuerza. Entonces, en la FM, por ejemplo, si uno lo que le interesa estudiar es la rugosidad de la superficie, una forma de trabajar de la FM es manteniendo la fuerza entre el tip y la muestra constante. Entonces, si la muestra es rugosa, si este no se borra también como en el otro. Si yo tengo una muestra que es rugosa, así por ejemplo, y yo tengo un tip, y lo voy paseando por esta superficie,